de atención primaria de salud hacia las puertas de una nueva realidad. La Universidad Nacional, junto con la Facultad de Medicina, les da la bienvenida a esta cuarta jornada. Realmente para todos nosotros es un gusto tenerlos aquí, a todos ustedes que se han dado un tiempo para actualizarse en temas importantes. Vamos a empezar esta cuarta jornada de actualización. El día de hoy me complace en presentar a nuestro primer ponente. ¿Bien? Tenemos al doctor Claudio Torres Valdivieso. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en cirugía por la Universidad Nacional de Loja, docente de la Facultad de la Salud Humana, ¿ya? Médico tratante de cirugía de la Clínica San Gregorio. Él nos acompaña el día de hoy con el tema el abordaje del dolor abdominal en APS. Recibamos al doctor Claudio Torres. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con su presencia, con sus conocimientos a todo este maravilloso público. Doctor, adelante. Muchas gracias, doctora Yadira, gracias a todo el comité organizador. Y como dirían los futbolistas, ¿no? Gracias por la oportunidad. Entonces, gracias por esa oportunidad de poder compartir algo de lo que se ha aprendido en el transcurso de este mundo de la medicina que es hermoso y fabuloso. Saludos cordiales a todos los que se conectan. Un fuerte abrazo a cada uno y creo que voy a empezar compartiendo pantalla para ver cómo desarrollamos el tema. Perfecto. Listo. Mientras tanto, perdón que le interrumpa, doctor, recuerden a todos los presentes que mientras la ponencia se vaya desarrollando, ustedes pueden realizar, escribir sus preguntas. Recordamos a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas por la caja de chat de esta conferencia o en el caso de que requieran hacerlas personalmente, levantar la mano para poderles activar el micrófono. Tiene la pantalla, doctor Claudio. Muchas gracias, estimado Patricio. Bueno, como decía la doctora Yadira, vamos hoy a ver el abordaje diagnóstico del dolor abdominal. Yo creo que sigue siendo un reto, ¿no? Y traje a propósito esta imagen de este iceberg, ¿no es cierto? Donde en realidad nosotros podemos observar que el dolor abdominal es un cuadro clínico que debajo de él pueden haber una infinidad de cosas, una infinidad de situaciones, que lo cual pues todos, casi prácticamente todos los estudios que se revisan en la actualidad, metaanálisis, siempre tienen este concepto de que sigue siendo un verdadero reto para cada uno de nosotros como médicos el poder tener al frente un paciente con dolor abdominal y poder dilucidar qué es lo que tiene. Entonces, por ejemplo, en un metaanálisis presentado en el año 2021, por julio de 2021, ellos manifiestan que muchos médicos se sienten frustrados frente a un dolor abdominal por problemas con el diagnóstico definitivo, pero también muchos pacientes se quedan también frustrados porque no lograron satisfacer su necesidad de saber qué está pasando con ellos. Entonces sigue hoy constituyéndose, como les digo, un gran reto el dolor abdominal en el manejo primario, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y también pues obviamente se considera para nosotros los cirujanos incluso como una caja de Pandora el abdomen agudo, aún pese a los avances de la tecnología. Y pese a los avances de la tecnología, sigue siendo para afrontar este reto del dolor abdominal tres pilares fundamentales que son la historia clínica, el examen físico y los métodos diagnósticos. Siguen siendo mencionados en todos los metaanálisis, en todo lo que son las revisiones bibliográficas. En uno de los últimos que pude revisar de septiembre del año pasado del programa de medicina continua, de educación médica continua de España, sigue mencionando que estos siguen siendo básicamente todos los pilares fundamentales. El presentación básicamente está basado en este metaanálisis que se realizó por el programa de educación médica continua de la Universidad de España, en el cual ellos hicieron pues una revisión bibliográfica extensa
del dolor abdominal y tomaron básicamente todos los mejores estudios que se habían hecho hasta ese momento. Entonces, básicamente es la base del fundamento principal de la presente exposición, tomando en cuenta pues también algunos otros artículos revisados. Entonces, yo he traído aquí este pequeño concepto, no es otra cosa más que para la definición de ese dolor. Cuando en este metaanálisis al cual estoy haciéndote referencia, donde se revisó exactamente qué es lo que había hasta junio del año 2021, qué es lo que había pasado con los diferentes diagnósticos, los diferentes criterios para definir el dolor, pues uno de ellos es este. Dice ellos, lo tomé textualmente de la revista, dice, consideramos que se trata de un síndrome clínico de dolor no diagnosticado previamente. O sea, dolor abdominal es un síndrome clínico de dolor no diagnosticado previamente, cuya por lo general menos de 48 horas, y ellos lo definen como un dolor básicamente de origen no traumático con probable daño tisular presente o inmediato. Las causas pueden ser intraperitoneales o extraperitoneales. Es decir, si nosotros analizamos el dolor abdominal, la verdad es que tener causas intra o extraperitoneales realmente hace que el abanico de posibles diagnósticos definitivos sea todo un reto para cada uno de nosotros como médicos cuando nos enfrentamos a lo que sería el dolor abdominal. En cuanto pues a la etiopatogenia, en cuanto a lo que se pudo evidenciar, la Organización Mundial de Gastroenterología en un estudio de 10.000 pacientes, sí, de 10.000 pacientes, nos refieren que tenemos un diagnóstico de dolor abdominal no específico, es decir, la mayoría de los estudios, casi todos los estudios que son los más importantes que se presentaron en clínicas quirúrgicas de Norteamérica, no las quirúrgicas, sino las clínicas de medicina de emergencia de Norteamérica y otros tantos en la clínica quirúrgica. Hay otro estudio también multidisciplinario que lo han hecho con Alemania, Estados Unidos, sí, básicamente Inglaterra. Ellos concuerdan en este porcentaje, en un 10%. En un 10% de todos los pacientes que acuden al servicio de emergencias se refieren a un dolor abdominal que se encuentra en ese momento. La gran mayoría referidos por pacientes de atención primaria, el servicio de emergencia de mayor complejidad. De este 10%, según esta Organización Mundial de la Gastroenterología, ¿sí? Ellos nos dan un reporte de un estudio de 10.000 pacientes. También este fue un estudio multidisciplinario que intervino Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, son los que participaron en cada una de sus organizaciones. Y ellos nos dan como algo que debe como que admirarnos un poco. ¿Por qué? Porque dice que el 34% de ese 10%, el 34% reciben un diagnóstico de dolor abdominal no específico. En pocas palabras, es decir, hablándolo de una manera bastante normal entre amigos acá, no tenemos la más mínima idea qué caracho le está pasando al paciente. Es decir, dolor abdominal no específico se lo define entonces como un dolor, ¿sí? Que puede ser de origen pélvico, puede ser abdominal o pélvico, que no tiene ninguna relación ni inflamación, no tiene ninguna desestabilización ni nada por el estilo en el paciente. Y lo interesante es que estos pacientes realmente no fue algo que nosotros podemos decir cuando le voy a dar un analgésico y lo voy a enviar a la casa. Entonces, el 80% de estos pacientes, es decir, que el 34% de que tuvieron dolor abdominal no específico, un 80% tuvo que ser internado, tuvo que ser ingresado y se mejoraron al alta a las 2 semanas. Es decir, una mejoría a las 2 semanas de su dolencia, pero como les digo, ¿cuál es la insatisfacción? La insatisfacción en este momento es, bueno, no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Aquí es cuando, si nosotros nos ponemos la mano en el pecho, mis estimados doctores, mis estimados amigos, es que muchos de nosotros acudimos a esa falsa idea de diagnósticos que de pronto no son fidedignos, pero en nuestra ansiedad o nuestro afán o nuestro deseo de satisfacer la inquietud de un paciente, caemos en diagnósticos como el famosísimo colon irritable, en este tipo de diagnósticos que realmente no son tan acertados porque no se han hecho los exámenes, pero en realidad un 34% de un dolor no específico muchas veces nos puede llevar a decirle a un paciente, ¿sabe qué? Usted lo que tiene es un colon irritable, su problema es estrés, su problema es cualquier otra cosa, porque en realidad
no tenemos la más mínima idea. Entonces, eso está pasando a nivel mundial, así que no es algo que debería asustarnos, pero nuestra idiosincrasia latina siempre nos lleva a decir, bueno, tengo que decirle algo al paciente, porque si yo no le digo algo al paciente, pues obviamente me va a decir que yo no sé nada. Entonces, el 34%, de estos 34%, 80% han sido ingresados en este estudio que te digo, y encima de eso, pues mejoran en 2 semanas sin saber una causa etiológica exacta, es decir, se fueron a casa sin un diagnóstico definitivo. Lo que se dice acá entonces, mis queridos amigos, es que pues básicamente nosotros tenemos un grave problema acá, un grave problema que sería, bueno, tengo la insatisfacción como médico de no saber dar un diagnóstico y obviamente el paciente podría estar con una insatisfacción de no saber qué es lo que ha ocurrido con él. En base a esta situación, en base a todo esto, mis queridos amigos, nosotros podemos decir que tendríamos que reorientar algunas cosas y el afán de esta presentación es dirigirte a esa reorientación que se está dando, que se está buscando. No es, tal vez de pronto sea nuevo acá, pero no es tan nuevo a nivel mundial. La Organización Mundial de la Gastroenterología dice que de los dolores abdominales que terminaron siendo graves, urgentes, ¿no es cierto? Sería la apendicitis aguda, la colecistitis y la obstrucción intestinal, pero el diagnóstico de dolor abdominal no específico junto con estos tres que son básicamente urgentes, ¿sí? Reúnen un 75% de los diagnósticos que se dieron en ese tiempo durante este estudio. Entonces, doctores, realmente el dolor abdominal es esa cajita de Pandora. Tenemos mucho más dolor abdominal no específico, es decir, a nivel de disnea, a nivel de tórax, o sea, hablando de la disnea, de los problemas torácicos, hay menos posibilidad de tener cosas no específicas. El abdomen sigue siendo entonces realmente un reto para cada uno de nosotros. Aquí yo lo puse en el orden descendente que se presentó en el estudio, siendo, como les digo, insisto, el dolor abdominal no específico la primer diagnóstico de todos estos. Pero si usted se da cuenta de estas dos situaciones, nosotros tenemos un dolor abdominal no específico que en el 80% se fueron tranquilos a casa. Quiere decir que básicamente yo puedo dividir el dolor abdominal en dos grandes grupos, por decirlo de alguna manera. Un grupo que necesita resolución quirúrgica y otro grupo que no va a necesitar resolución quirúrgica. Y eso es algo que realmente se está usando para poder nosotros manejar a este tipo de pacientes. Entonces, para nosotros llegar, ¿no es cierto?, a ver y dilucidar el dolor abdominal agudo, que es la punta del iceberg, uno tiene que ir pues a la profundidad de todo. La historia clínica, el examen físico sigue siendo hoy por hoy el mayor valor que tenemos para poder hacerlo. Si no cubre el 100%, pero sin embargo, la valoración clínica tiene una sensibilidad y especificidad bastante adecuado. Se habla básicamente de un valor predictivo del examen físico alrededor de los 60 al 70% de sensibilidad y especificidad. La mayoría de estudios dice que el examen físico va a tener alrededor del 60-70% junto con la historia clínica de sensibilidad y especificidad. Eso quiere decir que realmente, aunque sea nuestra mejor arma, en los estudios presentados no es algo que nos va a ayudar así al 100%, ¿sí? Entonces, también en estos estudios nos han presentado, nos dicen, bueno, en qué es más deficiente, es decir, en qué tiene menor sensibilidad y especificidad la historia clínica y el examen físico. Se ha demostrado que es deficiente, ¿sí?, hablando de especificidad y sensibilidad, para afecciones menos graves o no quirúrgicas. Eso, doctores, nos da una gran ventaja en realidad. Podría pensarse que es una desventaja, pero en realidad es una gran ventaja. ¿Qué quiere decir, doctores? Quiere decir que básicamente me ayuda mucho para detectar, es decir, esa sensibilidad del 70-80% según los estudios, especificidad es mucho mejor. ¿Para qué? Para afecciones graves. Y es muy débil, por decirlo de alguna manera, para detectar cosas que no son graves. Eso ha movido a que se enfoque el dolor abdominal, el manejo, es decir, las prioridades. Tiene que haber una prioridad en mi manejo. ¿Qué es lo prioritario entonces? Tener un diagnóstico específico de mi paciente. Usted tiene un síndrome de esto, usted tiene una colecistitis, usted tiene una gastropatía. ¿Qué es lo que realmente? ¿Cuál es la prioridad? Entonces, en base a esa prioridad que se ha estado pensando en el famosísimo manejo del dolor abdominal,
La recomendación que se está dando es manejar el dolor abdominal, o como objetivo de mi valoración en el dolor abdominal es determinar primero si es urgente o no urgente. ¿Sí? La necesidad de saber si este paciente necesita una resolución quirúrgica lo más pronto posible o algún otro tratamiento de mayor complejidad, o realmente es un paciente que no tiene una necesidad urgente que puedo yo manejarlo de una manera ambulatoria. Entonces, antes de que nosotros, y eso es algo que tenemos que ponernos en el chip de nuestra cabeza, porque en realidad creo que a todo el mundo nos pasa cuando uno tiene un paciente, uno tiene que quiere y desea y anhela llegar al diagnóstico específico, poder decirle, usted tiene esto. Pero en esta recomendación que se está mencionando, es interesante porque cuando nosotros hablamos de esta parte de la valoración clínica de sensibilidad y especificidad, y decíamos que hay esa variación entre el 60 al 70%, se demostró que obviamente para los médicos con mayor experiencia, los médicos que ya tienen sus años trabajando en salas de urgencia, en salas de atención primaria, pues obviamente la sensibilidad y especificidad en el manejo de sus pacientes con su valoración clínica era mucho mayor que aquellos médicos que están iniciando sus primeros pasos en la valoración ya de un paciente. Entonces, nosotros estamos enfocando esta situación, pues, ¿por qué? Luego de que se empezó a iniciar, o se inició, disculpe la redundancia, se inició con este enfoque de decir, bueno, este paciente necesita atención urgente o este paciente no necesita atención urgente, se encontró que la diferencia entre, y es un estudio que se presentó en clínicas quirúrgicas en Norteamérica, se encontró que la diferencia de desaciertos entre los médicos especialistas y los médicos residentes, esa brecha que usualmente existe, disminuyó considerablemente. Es decir, ya no enfocarme a decir, este paciente es una apendicitis, sino enfocarme si este paciente realmente requiere un manejo quirúrgico o un manejo de mayor complejidad. Y ahí se disminuyó esa brecha, porque yo creo que a todos aquí alguna vez nos ha pasado que cuando estamos empezando en nuestros primeros pininos de manejar pacientes, pues uno dice, esto es una apendicitis y no hay manera de equivocarse porque grita que es apendicitis, y baja pues el médico tratante, el médico jefe de piso, el médico residente, el médico posgradista y palpa y dice, no, esto es cualquier cosa menos apendicitis, y a veces uno puede sentirse frustrado por este tipo de cosas. Entonces, esa brecha de diagnósticos específicos en este estudio que presenta este programa de educación continua ha disminuido, disminuye más, es decir, me da mayor posibilidad de acertar en un diagnóstico diciendo este paciente requiere una atención de urgencia y discernir entre un paciente que no necesita una atención de urgencia. Entonces, ese enfoque ha salvado vidas, ese enfoque ayuda mucho, disminuye esa brecha, como les digo, del médico especialista y el médico residente y el médico general, porque me lleva a buscar datos prioritarios y específicos, es decir, de toda la gama de signos, síntomas y valoraciones que tenemos, de todo ese amplio abanico de diagnósticos abdominales que tenemos, pues se reduce un poco a un solo enfoque que es o es urgente o no es urgente. Entonces, esto nos ayuda mucho en esta recomendación. Tengo que determinar si este dolor abdominal de mi paciente es o no es urgente. Esa es una de las primeras cosas que se está recomendando. Sin embargo, mis queridos amigos, pues esto lo tomé de este programa que te contaba de educación continua. Lo urgente y no urgente realmente tiene un hilo muy fino, ¿no es cierto? Porque si tú te das cuenta aquí en la parte urgente, a tu izquierda de tu monitor, hablamos de situaciones biliares, colecistitis aguda, colangitis, y también hablamos de situaciones biliares en colelitiasis, lo mismo lo que sería hígado, patología renal, ves aquí que está repetido, patología renal y urinaria también como no urgente. Sin embargo, el abanico de posibilidades en un diagnóstico abdominal es mucho más grande, es mucho más amplio, pero cuando yo manejo dolor abdominal, la primera parte es, bueno, ¿esta situación es urgente o no urgente? Es decir, no llegar exactamente al diagnóstico específico, que puede ser que lleguemos al final, pero la primera prioridad, la primera recomendación es, bueno, señores, esto es urgente o no es urgente, y ahí te traje una tablita que realmente no es que se cierra tanto, simplemente es poner a los dos lados. Las patologías biliares urgentes
las patologías biliares que no son urgentes, las patologías renales que son urgentes y aquellas que no son urgentes. Es decir, yo voy a tener que buscar la manera de enfocarme en eso. Entonces, la presente charla, mis queridos amigos, se va a dirigir a eso. Se va a dirigir, pues, a que nosotros tengamos ese manejo, ¿no es cierto? Es el abordaje diagnóstico. ¿Cómo voy a diagnosticar a un paciente? Entonces, la primera cosa y la primera recomendación es no meternos en la cabeza este asunto de, bueno, quiero saber si este es un síndrome de tal cosa, si es, no, enfocarnos en nuestra cabeza. El primer paso, ¿esto es urgente o no es urgente? Y en base a eso, ir discerniendo, ir filtrando de alguna manera los posibles diagnósticos. Es decir, yo no necesito realmente un diagnóstico específico, sobre todo cuando ya estés pues atendiendo a un paciente y tengas que referirlo, no necesito un diagnóstico específico. Si yo veo algunas situaciones que vamos a ver hoy día, que vamos a comentar y conversar con ustedes hoy, pues entonces en ese momento básicamente podemos tranquilamente decir, bueno, sí, necesito una referencia, no estoy seguro del diagnóstico definitivo, pero mis diagnósticos probables son este y este otros, y son posiblemente de origen y resolución quirúrgica o de resolución de mayor complejidad. Entonces, mis queridos amigos, pues el inicio para todo eso, pues como decíamos, sigue siendo la historia clínica. La valoración inicial de mi paciente sigue siendo esencial, eso no ha cambiado, todos los estudios hablan de que nosotros debemos tener ese cuidado de la valoración inicial. Y la valoración inicial, como dice aquí en el paso 1, pues inicia desde los signos vitales, ya tienen que irme diciendo algunas cosas, los antecedentes de mi paciente tienen que decirnos algunas cosas y la anamnesis. Bueno, el dolor abdominal, doctores, pues obviamente no pretendo yo en este momento tampoco refrescarte la historia clínica ni caer en lo que ya hemos visto, ¿no es cierto?, en nuestra formación de cómo se hace la historia clínica, todo ese tipo de cosas. De todo esto de aquí, de todos estos pasos, en esta presente charla quiero rescatar algunos puntos claves, como está de moda los tips, ¿no es cierto?, los famosos tips, que hoy día le escuché a alguien decir, los tics, te voy a dar unos tics. Entonces vamos a dar ahorita unos tips, unas cosas claves. Tenía un maestro de cirugía que me decía, las perlas. Sí, él iba a dar una charla de laparoscopía cuando la laparoscopía se estaba iniciando acá en Loja, y él decía, voy a dar las perlas de la laparoscopía. Entonces acá también vamos a dar ciertas cositas que van a ser útiles, que me van a orientar a esa clasificación, urgente o no urgente, que es el primer paso, porque como usted me ha escuchado alguna vez, algunos de los chicos que vi que están conectados, lo peor que nos puede pasar es que si insistes en ser soltero y estás en Palo Hondo siendo médico rural, hacerte quedar un paciente que necesita una resolución quirúrgica pensando que es un problema de una gastroenteritis, hacértelo quedar y no referirlo y tener una complicación allá en Palo Hondo. Y lo contrario, ¿no? Mandar de Palo Hondo a un paciente diciendo, esto es una apendicitis grado 4, ¿no es cierto?, con centro telúrico en el hígado y con una profundidad de temblores de 7.5 en la escala de Richter al área de emergencia, y llegar a emergencia después de 2 días de viaje y que le digan, sabe que lo que usted tiene es una triste diarrea por transgresión alimentaria. Entonces, las dos cosas creo que son horribles, las dos cosas creo que no nos gustaría que ninguno de nosotros nos pase, así que la idea de esta charla es que rescatemos algunos puntos esenciales para evitar que en la medida, pues eso no suceda a cada uno de nosotros. Entonces, vamos con ese primer paso que sería pues los famosísimos signos vitales. En los estudios que he podido revisar para esta charla, pues se sigue pues obviamente la estrategia esencial, el asunto de la anamnesis, y eso ya lo sabemos de memoria, el cómo preguntar, la localización, la irradiación, la intensidad, los síntomas acompañantes. Eso, como les digo, no es motivo de la charla, sino que ir a cosas mucho más puntuales. Si el dolor, aquí vienen las cosas puntuales. ¿Qué es lo que me va a orientar para decir esto es un tratamiento urgente? Un dolor súbito, intenso, que rompe de la normalidad. El paciente no tuvo ningún malestar, ninguna sensación de llenura, ninguna sensación de náusea, no tuvo ni mareos ni nada por el estilo. Sí. Entonces, si tú tienes un paciente así que de pronto empezó con un dolor súbito intenso, es un paciente, según lo que decía la clínica quirúrgica, de tal posible indicación de una catástrofe intestinal. Entonces, ni es un paciente que antes de eso no tuvo absolutamente nada, y a veces obviamente es difícil sacar esa información del paciente, porque los pacientes muchas veces nos dicen, no, estaba tranquilo, estaba bien. Entonces, sí hay que indagar un poquito en ese antecedente. No tuvo ninguna sensación de mareo, náuseas. Entonces,
luego a veces los pacientes dicen, sí, la verdad es que ya me estaba sintiendo un poquito mal, no era una molestia, pero empezó a doler. Entonces, eso cae en gradual. Pero ya te voy a indicar algo aquí interesante de gradual. Cuando nosotros tenemos este paciente de inicio súbito, nosotros podemos sospechar en una isquemia mesentérica, en una perforación de víscera hueca, podemos sospechar en un paciente que está teniendo pues un dolor que realmente necesita una resolución quirúrgica. Y antes de continuar, en ese necesitamos conocer siempre de todos estos factores. Mientras más son, pues más me llevan a pensar en un problema de lo que sería pues un dolor urgente de resolución posiblemente quirúrgica. Dolor mayor de 6 horas. Usualmente hace, te diría yo, por el año 2011, por ahí, los estudios hablaban de mayor a 5 horas. En el estudio que se encontró publicado en el año 2014 ya habla de mayor de 6 horas, estudio de clínicas de cirugía de emergencias mayor de 6 horas. Es el dolor que es un paciente que no cede el dolor, que durante 6 horas el dolor ha estado presente en todo tiempo, en todo momento. Entonces, si tienes un paciente con mayor de 6 horas de evolución de dolor, pues entonces voy a tener este problema. La otra presentación, la presentación típica de la apendicitis, ¿no es cierto? El paciente que tiene un dolor, una molestia gradual, que es insidioso, pero que continúa en el tiempo y no cede. Ahora, aquí hay algo muy importante, doctores, que depende mucho de la idiosincrasia, pues, de nuestra gente, que así somos nosotros. ¿De qué somos? Siempre van a tomar, ¿no es cierto?, algo. No, creo que es muy difícil que un paciente nos llegue a la consulta sin haber tomado cualquier cosa porque le hizo bien a la abuelita, a la tía Chencha le cayó bien este polvo de acá, así que tomemos esto de la tía Chencha. Por ahí hay pacientes que incluso hasta sin querer toman anticonceptivos. Entonces, realmente es un paciente que tiene un dolor gradual insidioso y que no ha cedido pese a todos los polvitos de mamá Juana que se ha puesto y todo ese tipo de cosas. Entonces, estos son claves en cuanto al dolor. ¿Sí? Como te digo, te orienta para decir es urgente o no es urgente. En cuanto a la localización, bueno, la localización, doctores, pues realmente también es una verdadera locura, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos esa complejidad que es la irradiación o el dolor referido, esa complejidad que la verdad no nos deja muy tranquilos y hace que pues el abdomen sea complicado. Los dolores de hipocondrio derecho, como son de origen biliar, pueden referirse al hombro derecho y pueden referirse al espacio interescapular. Los dolores del vaso, también hay referencias que se pueden, problemas en el vaso, trauma en el vaso puede referirse como un dolor a nivel del hombro izquierdo, el típico dolor de pancreatitis que se irradia hacia la parte posterior. Entonces, realmente esta referencia de la localización e irradiación, cuando es irradiación me ayuda mucho, localización, pues como te digo, el dolor apendicular que es en fosa ilíaca derecha puede iniciarse en lo que sería el epigastrio periumbilical. Entonces, ¿qué es lo que sugiere la clínica quirúrgica de emergencias? Lo que sugiere es que esto nos sirve para discernir el posible, pero no tiene un valor específico de sensibilidad tan alta como lo que sería pues el examen físico en realidad. Entonces, si uno recuerda los dolores en la línea media, los que están en epigastrio, esos malestares en epigastrio, pues estarían dados por todo lo que se considera el intestino anterior, ¿no es cierto? Los que están periumbilicales son los que están en lo que sería el intestino medio y todos los que son pues básicamente en la parte inferior, ¿no es cierto? Por debajo del ombligo serían todos aquellos que se refieren al intestino posterior. Aquí se refieren a los dolores que son viscerales, mal localizados y que sienten esa molestia a nivel epigastrio, molestia periumbilical o molestia por debajo del ombligo. Entonces me ayuda a discernir más o menos el posible órgano que se encontraría aquí. Voy a desactivar el audio de mi doctor Edwin Nahua que está, ¿no es cierto?, acá compartiendo también su audio. Sí. Entonces, mis queridos doctores, este dolor, entonces, solo como les digo, la localización, según los estudios, no son de una alta sensibilidad y especificidad. Nos orientan, nos ayudan, pero realmente no son como para determinar lo que te estoy queriendo decir hoy, el dolor urgente del no urgente. Entonces, otra de las cosas que tenemos, pues básicamente es la intensidad.
Este es clave, es una de las cosas muy, muy claves. Dolor que despierta al paciente, ¿sí? O sea, ¿quién puede despertar a un hombre de 40 años? Solo 3 cosas: el dolor, la suegra y la esposa. Así que olvídate de eso. Si el dolor lo despierta al paciente, mi querido compadre, entonces si es un dolor que lo despierta, ese es un dolor que realmente me puede preocupar. Entonces, acuérdate de hacer esa pregunta: ¿el dolor lo despertó? ¿Sí? ¿O fue que usted se despertó primero porque la esposa cogió y le pidió que le traiga agua, ¿no es cierto? Y después le causó el dolor, ¿no es cierto? Dolor de úlcera, porque cuando llegó con el agua su esposa seguía dormida. Entonces, si el dolor lo despertó, entonces eso es algo que hay que preguntar. Entonces, hay que recordar que en mi anamnesis yo puedo preguntarle: ¿el dolor lo despertó? Un dolor que no cede con los analgésicos comunes, ¿sí? Que usualmente utiliza nuestra gente. Es el paracetamol que está de mucha boga hoy en día, ¿no es cierto? Es una locura, doctores. Yo he tenido un paciente alguna vez que lo pude visitar en su casa por un motivo y él me dijo: a mí el dolor de cabeza, como él lo refiere, a mí el dolor de cabeza solo me pasa con el Ampidex. Así de sencillo, así de fácil. Ya sabía todo eso. Y a la final, aunque usted no lo crea, tuvimos que darle Ampivex y con el Ampivex tomó el Ampivex y con eso le pasó el dolor de cabeza, según su criterio. Entonces hay cosas, doctores, que realmente son cosas interesantes de nuestra gente, de nuestro medio, pero eso hay que tener mucho cuidado. Pregunta al paciente: ¿despertó? ¿El dolor tal vez lo despertó? ¿O el dolor no lo deja dormir? Es decir, si el paciente te dice: no, sí puede dormir, en realidad no muy bien, pero sí, entonces eso me inclina a un dolor que no es urgente, que posiblemente tenga una resolución quirúrgica. Pero si el dolor lo despertó a mitad de la noche, entonces este me orienta a un dolor que posiblemente sea de resolución urgente o quirúrgica. Si no cede, igual. Entonces, si no cede con analgésicos comunes, ¿no es cierto?, que utilizamos. En cuanto, pues, a los síntomas asociados, el vómito se lo relaciona mucho. Esas 3 cosas, o 4 cosas que he colocado aquí, son las 4 cosas que se han mencionado en la mayoría de los estudios. La presencia del vómito, pero el vómito relacionado con algo, con la alimentación o con lo que sería, pues, el dolor. Si tienes un paciente que vomita, ¿no es cierto?, y el dolor continúa, ese paciente es posiblemente un dolor de resolución urgente. Si el paciente siente vómito y luego, si siente alivio del dolor luego del vómito, ese paciente posiblemente tenga una resolución no urgente, se podría manejar de una manera ambulatoria sin ningún problema. La relación con los alimentos, ¿no es cierto? Paciente que cuando se alimenta cede el dolor, estoy pensando en un problema posiblemente ulceroso, ¿no es cierto? Un paciente que si el dolor se exacerba con los alimentos, yo podría estar pensando básicamente en un paciente, problema obstructivo incluso. Entonces hay cositas, doctores, que uno tiene que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. En el asunto de la anorexia se ha relacionado mucho con la apendicitis, pero también tiene que ver mucho con la colecistitis, ¿sí? Incluso por allá por el año 2000, y si es un poco antes, incluso se decía que si no hay anorexia, no hay apendicitis. Así tan alto es este valor de la anorexia. A veces es difícil valorar, doctores, por eso decíamos que la experiencia también ayuda mucho. A veces es difícil valorar a un paciente si tiene o no tiene anorexia. ¿Por qué? Porque usualmente, pues, a un paciente que se encuentra en la sala de emergencia o que se encuentra en un centro médico para ser atendido, ¿no es cierto? Lo difícil para ellos, pues, es tener el deseo de comer. O sea, en este momento yo lo que menos quiero es comer, pero realmente sí tengo hambre, pero aquí por los nervios, porque me da miedo, ¿no es cierto? Creo que muchos sabemos que la gente a veces tiene mucho miedo a los médicos, que me digan que tenga que operarme, ya estoy nervioso, entonces me quita el hambre, pero en realidad sí hay hambre. Entonces, valorar esto a veces es complicado, doctores, pero es un alto índice de sospecha. Si tienes un paciente con anorexia, tienes que sospechar de que es un dolor de resolución urgente. Las posiciones antiálgicas, obviamente, ¿no es cierto? El paciente que está, aunque lo vamos a ver un poquito hacia adelante, creo que aquí adelanté mal este dato. Las posiciones antiálgicas, pues obviamente, si yo tengo un paciente que básicamente tenemos, por decirlo de alguna manera, que va a colocarse quietito, tranquilo, sin moverse, posiblemente me hable de un problema de origen peritoneal, y si es un paciente que se encuentra muy inquieto, me puede estar hablando de origen como litiasis renal y este tipo de situaciones. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con esto, mis queridos doctores. Entonces, estas serían las cosas claves que uno tiene que buscar, indagar, lo que acabamos de conversar de toda la historia clínica. Como te digo, no estoy aquí para enseñarte lo que ya sabemos, sino para ir sacando esas cositas estratégicas que me ayudan a dirigirme y saber acerca de la historia clínica qué va a suceder. La inspección, que es a lo que me refería, en la inspección ya tenía que ver, tengo que ver que este paciente, pues por obvias razones, se está inquieto, o está tranquilo, o se está moviendo. Entonces esas cosas, posiciones antiálgicas conocidas que creo que en semiología muchos de nosotros ya conocemos. Entonces me ayuda un poco a discernir, como te digo, lo que más se da aquí hincapié es el paciente que está quietito sin moverse y el paciente que está muy inquieto. El paciente muy inquieto es aquel paciente que posiblemente necesite una resolución de urgencia de origen renal, que es el cálculo renal, que es el que más molesta, y en cambio el paciente que está quietito posiblemente una complicación peritoneal. La auscultación que la hemos puesto acá, ¿no es cierto?, no se le da un valor en los estudios muy alto. A ver, la auscultación, si usted se da cuenta, realmente lo que el médico va a decidir es, ¿existen o no existen ruidos? Ese es uno de los puntos primordiales. ¿Hay o no hay ruidos intestinales? Y aquel médico que tiene experiencia va a decir, estos ruidos son ruidos de lucha, estos ruidos son ruidos metálicos, que es lo que se refiere al obstructivo. Entonces, en realidad, para la auscultación, para las personas que no estamos todavía acostumbrados a escuchar los ruidos intestinales, puede ser un verdadero reto. Incluso, posiblemente les pueda pasar en algún momento, pues que uno dice, no hay ruidos, y viene el cirujano y dice, no, sí hay ruidos, están que gritan aquí, el duodeno está que baila con el yeyuno cogido de la mano. Entonces, son cosas que en los estudios para esto no se ha dado, no tiene un alto valor significativo el asunto de la auscultación. No así la palpación, cuyo objetivo en este momento, para lo que estamos hablando de resolución urgente y no urgente, a dónde tengo que llegar, el objetivo primordial es, ¿existe o no existe una irritación peritoneal que me puede indicar que yo puedo tener problemas con este paciente? Entonces, esta es una de las cosas que nosotros debemos buscar, es irritación. Y básicamente, doctores, hay dos cosas que se mencionan en todos los estudios: el dolor por descompresión y la resistencia involuntaria. Sin embargo, los mismos estudios, sobre todo en este de descompresión, me puede dar falsos positivos, ¿no es cierto? Aquella palpación que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Introducimos nuestros dedos y soltamos de golpe y dejamos para ver cuál es la reacción. Falsos positivos, ¿por qué? Nuevamente aquí interviene una vez más la pericia del médico. Imagínate que el paciente que está en el área de emergencia, ¿no es cierto? Ya vino acá el señor interno, vino el señor residente, vino el otro residente, vinieron los estudiantes de 10º año, ¿no es cierto? Vinieron los estudiantes del doctor Edwin Nahua, vinieron todos los estudiantes, ¿no es cierto? Los estudiantes de la doctora Karina, todos, y lo palparon a ese paciente. Y cuando tú llegas y que vas a dar el diagnóstico, ¿no es cierto? Y vas a dar ese diagnóstico, ese paciente de por sí, al verte, ya le duele. Solo le faltó que le palpe el canillero. Entonces, hay pacientes que obviamente ya tienen esa sugestión. Vienen a tocarme, me van a hacer doler. Entonces, la descompresión ha dado falsos positivos y la resistencia involuntaria también muchas veces difícil de discernir en cuanto a la resistencia voluntaria por esta actitud que puede tener el paciente de nerviosismo, de miedo, de temor. Ya me palparon varias veces, ya van como la 15ª valoración y todavía no dicen nada. Entonces, ya me duele más lo que me mete las uñas que otra cosa. Entonces, este me ha dado falsos positivos. Pero un médico que tiene experiencia lo puede manejar y esto es de muy alta sensibilidad y especificidad para decidir que este paciente necesita básicamente una resolución urgente. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa que se está presentando para estas dos que tienen la misma sensibilidad y especificidad sería la prueba de la tos. Esa manera que le pedimos al paciente que por favor pues vaya a toser, ¿no es cierto? Y se tape la boca en el momento de toser. Se habla que tiene la misma sensibilidad que la técnica de la descompresión, la misma sensibilidad, pero tiene mayor especificidad. Llega a un 79% y la técnica de la compresión se habla de que tiene una especificidad del 46%. Entonces, hablando de esta situación, la tos la prueba de la tos, como le llaman algunos, sería una muy buena alternativa. Y la otra prueba que es también una buena alternativa para evitar esto de los falsos positivos sería pues
la prueba del talón, donde se dice en esta clínica de Norteamérica que esta es una de las mejores opciones, sobre todo para niños, pero se puede usar obviamente con adultos. La una es hacerlo saltar al paciente, ¿no es cierto? Que se ponga de pie un momentito y pedirle que por favor salte ahí sobre su pie y alguna cosa, sobre, ¿no es cierto? Como decíamos, salte en chule a pie, como sabemos decir, ¿no? Y también golpear el talón en la cama. Es decir, el paciente está acostado y el médico golpea de un poquito, con una poquita intensidad, como simular que él ha saltado con esa intensidad, golpear el talón del paciente y ver si eso causa dolor. Obviamente no en el talón, no. Entonces, básicamente podría ir la situación, mis queridos doctores. Esas son las dos sugerencias que se hacen. Pero como digo, un médico con la experiencia necesaria, con descompresión y resistencia involuntaria, realmente tendría básicamente un buen acierto en cuanto a la evolución de su paciente. De esto de resistencia involuntaria, yo recuerdo mucho una enseñanza que se nos hizo: si no hay resistencia involuntaria, no hay apendicitis. Ese es un criterio que se decía en algún momento. Entonces, con todo esto, doctores, con todas estas cosas, nosotros iríamos básicamente a nuestros exámenes complementarios. ¿Ok? Aquí sí, un reto creo que para todos nosotros, para todos, absolutamente todos nosotros. Hay un estudio, doctores, multisistémico, donde intervienen varias universidades también y donde se maneja la integración ya pues de los famosos cerebros periféricos, conózcase o entiéndase por cerebros periféricos a los celulares inteligentes, ¿no es cierto? Sí, las computadoras y todo ese tipo de cosas. Este estudio realmente es un reto, yo lo veo como un desafío, tal vez porque a mí me encanta también la tecnología, como ustedes conocen, porque este estudio se lo presenta en el 2006, es decir, que no, posiblemente para esta época ya tengamos muchas cosas mucho mejores. Pero en este estudio, ¿qué fue lo que se hizo? Se comparó a los médicos, ¿sí? Grupos de médicos en diferentes hospitales que no utilizaban ninguna herramienta diagnóstica en base en aquel entonces pues a las laptops. No había mucho el acceso a los teléfonos inteligentes, pero sí habían las laptops, ¿sí? Entonces habían las PAL, no sé cuántos recuerden las famosas PAL, ¿sí? Entonces el uso de... Entonces lo que se descubrió esto, que la precisión diagnóstica de los pacientes, de los médicos con el uso de estas tecnologías, de estos programas tecnológicos que introducen los datos, todo eso, la precisión diagnóstica realmente aumentó en un 20%. Ese es el estudio que se presentó en el 2006 y obviamente es un área que creo que todos, absolutamente todos, deberíamos estarnos pensarla, meditarla, porque en algún momento pues la tecnología, ya tenemos la cirugía robótica, entonces el asunto de dar precisión diagnóstica creo que es muy bueno. ¿Cuál fue en aquel entonces, como te digo, 2006, en aquel entonces, tú sabes que la tecnología pues vuela, es increíble lo que hay ahora en relación al 2006. El error que hubo acá fue los falsos negativos, ¿sí? Tuvieron en comparación los médicos que usaron tecnología y los que no usaron tecnología, hubo más falsos negativos en aquellos que usaron tecnología. Ese fue tal vez la discrepancia, pero concluye este estudio que la precisión diagnóstica aumentó en un 20%. Entonces yo creo que sí debemos pensar, ¿no es cierto?, los que son de aquella época de oro nuestra, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho mi papacito Flores, como le llamamos al médico tratante del Enrique Garcés, que el doctor Fernando Flores nos hacía aprender de memoria el Apache 2. El Apache 2 teníamos que saberlo de memoria, el significado de sus siglas, todo, absolutamente todo. Pero ahora tenemos estos cerebros periféricos que yo creo que de pronto deberíamos pensar, deberíamos realmente tomarlo en cuenta, pero eso lo dejo ahí como un reto, creo que para el futuro, porque en ese estudio decía, bueno, hago la anamnesis, hago el examen físico, yo tengo mi criterio, introduzco los datos a estos cerebritos periféricos, por decirlo de alguna manera, y llego a una conclusión. Entonces, todavía en nuestro medio, hasta donde yo conozco, pues no estamos aplicando esta tecnología, sobre todo en los servicios de urgencias. En cuanto pues a lo que sería la parte de laboratorio, se recalca estas, de todas, obviamente, si ya tienes una idea de a dónde vas con tu diagnóstico, pues vas a dirigir tu diagnóstico pues a ese punto, a ese objetivo en el laboratorio. Pero en ese manejo de ese paciente, de ese abdomen dudoso, en ese abdomen que me vuela la cabeza y que realmente no sé qué es lo que está pasando, se pide entonces leucocitosis y proteína C reactiva, la asociación de los dos. Si tengo leucocitosis y una proteína C reactiva mayor de 100,
sí, con leucocitosis franca y abierta, este es un criterio de un paciente que necesita resolución urgente. Entonces, eso es lo que se concluye. La leucocitosis por sí sola, la proteína por ser reactiva por sí sola, no tiene un alto valor significativo. Y la asociación de los dos, sin estos datos que te acabo de dar, si tengo una proteína por debajo de 100, 50 y menos, una leucocitosis mucho más baja, ¿no es cierto? Que no sea franca, 13.000, no es de mucha ayuda. Pero proteína C reactiva mayor de 100 y una leucocitosis por arriba de 15.000, se menciona que esto sí es un criterio que me puede decir, bueno, este paciente posiblemente sea una urgencia lo que está pasando. La procalcitonina también se la ha manejado mucho, sobre todo en apendicitis, se la está manejando mucho también para isquemia mesentérica y necrosis, situaciones de necrosis, entonces también se le está mencionando mucho en eso. Amilasa, lipasa, transaminasas, pues como conocemos, amilasa y lipasa tienen que ver mucho con la pancreatitis. Se sigue mencionando en este último estudio esa famosa curva, aunque en algún tiempo se discutió bastante. Hace unos 6, 8 años se discutió bastante esa sensibilidad y especificidad de la amilasa y lipasa, esa curva que subía la amilasa, bajaba la amilasa y en ese momento subía la lipasa. Esa curva, ese cruce se discutió mucho, pero se sigue mencionando a la lipasa como mejor predictor que se mantiene mayor tiempo elevado que la amilasa. Y las transaminasas para lo que sería básicamente pues los cálculos biliares asociados a pancreatitis tienen un buen factor pronóstico cuando estas están más allá de los 150. Entonces, esas son las que se mencionan. Como te digo, no estamos hablando de aquellas cosas que yo realmente sé, sino de aquellos pacientes que me tiene dudoso, que no sé exactamente qué es lo que está pasando. Exámenes complementarios. Los exámenes complementarios, pues que se mencionan, la radiografía, muy poca uso, se recomienda su uso básicamente en abdomen agudo obstructivo. Ese es el uso que se le está recomendando en la actualidad. Y ahí es donde la sensibilidad y especificidad llega al 70 y algo %. Sin embargo, la ecografía sigue siendo básicamente la primera elección en este tipo de pacientes. Se menciona que la ecografía no tiene todavía un estudio para diagnóstico. Es decir, los estudios que más se realizan de la ecografía son para casos específicos. ¿Sí? La sensibilidad y especificidad para colelitiasis, sensibilidad y especificidad para apendicitis y cosas así. Y la tomografía sería el segundo paso. Se recomienda que la tomografía se use cuando la ecografía no sea concluyente. Y la resonancia no está indicada sino para mujeres embarazadas. Y esto es algo un poco interesante, doctores, porque acá tenemos, yo puse este cuadrito, mis queridos amigos, porque son todos aquellos dolores, o mejor dicho, todos aquellos cuadros que pueden fingir un dolor abdominal. Mira, tenemos todo esto, doctores, absolutamente todo esto, metabólicos que pueden presentarse. Y yo creo que aquí hay algunos cirujanos, más de uno de nosotros hemos valorado a estos pacientes y terminamos diciendo, no hay un abdomen agudo, hay un problema pulmonar, hay un problema en otro sitio, un problema renal, que es lo más común. Y porque es un amplio abanico. El abanico es tan amplio, doctores, que incluso tenemos que enfrentar también aquellas situaciones que no son peritoneales y que podrían eventualmente causarnos también este tipo de problemas. Mis queridos amigos, entonces para ir ya concluyendo, ¿no es cierto? Básicamente, para terminar ya con esta charla, la historia clínica y lo que es la anamnesis, todo lo que hemos conversado, sigue siendo insuficiente para dar el diagnóstico preciso. Es decir, el diagnóstico preciso no es suficiente. Se habla, como les digo, los estudios hablan de un 70, un 78%. Obviamente cambia mucho de acuerdo a qué grupo de médicos estudiamos en base a eso. Si son médicos que tienen mucha experiencia, pues obviamente la sensibilidad y especificidad de la historia clínica va a aumentar. Y son médicos que estamos empezando, que estamos iniciando, entonces pues obviamente esa sensibilidad y especificidad va a ser mucho más baja. Entonces, pero en conclusión, de los estudios es que es insuficiente para darme diagnósticos completamente definitivos. Entonces caemos en lo que empezamos en esta charla, podemos caer en un 30% de nuestros pacientes que realmente no tenemos un diagnóstico definitivo, es decir, dolor abdominal no específico. Pero sí es suficiente, la historia clínica con todas estas perlas que sacamos hoy, por decirlo de una manera, es suficiente para determinar si mi paciente es de resolución no urgente o es de resolución
urgente. Si el paciente es no urgente, el tratamiento es ambulatorio. Si yo no tengo nada de lo que te acabo de decir, no encontré nada, sospecho que no hay nada de todo esto, palpé, busqué, no hay leucocitosis, proteína C está normal, no hay signo de rebote, no hay problema de la tos, el dolor nunca lo despertó. Si todo esto lo reuní y no tengo nada de eso, pues el tratamiento puede ser ambulatorio. Se recomienda no hacer nada de estudios, no estudios radiológicos, obviamente porque, como decíamos, de ley, leucocitos y PCR para valorarlo. Lo que sí me dice esto, y es algo interesante, doctores, es que si yo tengo un paciente que pese al examen físico, en el examen físico no tiene nada que me indique que es grave, en la anamnesis tampoco obtuve nada, pero si tengo una PCR mayor, ¿no es cierto?, de 100 y leucocitosis mayor de 15,000, ese paciente necesita estudios. Esa es una de las indicaciones que se está dando en una de estas guías. Es bastante interesante, ¿no es cierto? Y pues obviamente el paciente que es urgente. Todo paciente que yo considero que tiene resolución urgente necesita exámenes radiológicos. Entonces empezamos con la ecografía. Si la ecografía no es concluyente, se recomienda la TAC, donde la TAC aumenta su sensibilidad y especificidad pues, en relación al eco. Y todos conocemos las ventajas y desventajas del uno y el otro, así que no creo que sería necesario darle vueltas por ahí. Recordar, dolor mayor de 6 horas, pero que sea menor de 48 horas, que es lo que recalca una de esas clínicas, mayor de 6 horas de evolución continua, que no ha cedido con nada, pues me orienta a un dolor de resolución urgente. Dolor después de vomitar, si el dolor continúa después del vómito, necesito pensar en una resolución urgente. Signos de defensa y rebote que conversamos, pacientes con edad de 65 años, mayores a 65 años, por todas las comorbilidades, porque estos pacientes posiblemente no tengan una defensa involuntaria, incluso hasta signo de rebote puede estar ausente en ellos, hay que tener mucho cuidado. Y pacientes con cirugía previa también son diagnósticos que me pueden llevar a pensar, pues obviamente, cómo conocemos en lo que sería la obstrucción. Eso es todo, mis queridos amigos. Muchas gracias y espero no haberlos dormido, así como ustedes pueden aquí observar a mi nieto que se duerme, a veces está escuchando que doy clases y se queda dormido. Yo siempre ruego que no pase eso con mis estudiantes. Muchas gracias, mis estimados doctores. Estoy dispuesto a contestar algunas de vuestras inquietudes. Muchas gracias, doctor Claudio. Realmente magnífica su ponencia. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas preguntas. Ya realmente el público se ha animado mucho. Bueno, podemos pasar las fáciles, por favor. Muy bien, así lo vamos a hacer. Vamos a empezar. Tenemos muchísimas preguntas, como les decía. Vamos a empezar y a tratar de darle una conexión de una a otra. Tenemos la primera pregunta, dice, estimado doctor, partiendo que no existen guías de manejo para el dolor abdominal agudo en el MSP, así como hay para otros temas, ¿qué guías o algoritmos podrían basarse los médicos de atención primaria de salud, que son quienes obviamente primero van a valorar al paciente para evitar toda esta manipulación que usted ya lo había mencionado anteriormente? Bueno, en realidad, la verdad es que no existen. Esa es una de las cosas bastante tristes, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo recomiendo, hay este programa, búsquenlo, este programa de educación médica continua de España. Es muy bueno, sobre todo aquellos que no manejamos mucho el inglés, porque ellos lo que hacen es un abstracto de toda la ciencia, básicamente del abstracto de todo lo que pasa en inglés, te lo traducen al español y obviamente ponen también sus aportes. Hay un estudio muy bueno, busquen esta revista, si alguien lo desea, yo podría ayudarles también a localizar esta revista. Es Medicine, así se llama, no sé si lo pronuncio mal, disculpe usted mi ignorancia, Medicine, pero en el 91, es decir, 2021, el año pasado, en el tomo de julio, salió justamente el estudio del dolor abdominal, donde te estoy basando todas estas referencias. Pero esa es una muy buena guía, es una de las, diría yo, una de las mejores en habla española. Esa podrían utilizar. Ok, muchas gracias. Dice, ¿qué opina del uso de los criterios de Alvarado para apendicitis? Los criterios de Alvarado para apendicitis, excelentes. ¿Cuál fue el problema, doctores? Los criterios de Alvarado fueron escritos hace mucho tiempo, mis queridos compadres, pero lamentablemente el doctor Alvarado no era gringo, y como no era gringo, pues no fue tomado en cuenta sino hasta la 10ª edición o 9ª edición de la cirugía de Chagas. Antes de eso no aparecía en ninguna de las cirugías,
por lo menos se lo menciona. En la 10ª edición, que es la última edición en inglés, por lo menos se menciona que los criterios de Alvarado tienen una buena sensibilidad y especificidad. También, por ejemplo, ahí tiene que ver mucho con la anorexia, tiene que ver mucho con el asunto de la migración de dolor que conversábamos, y es un poquito más específico. Entonces, si hubiésemos hablado de apendicitis, habría que topar criterios de Alvarado. Como es en general dolor abdominal, entonces el enfoque es ese enfoque que le di, pero excelente. Sí, tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad los criterios de Alvarado. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo abordar el dolor abdominal en niños y lactantes? Uy, ese es uno de los lados más flacos de mi vida, queridos compadres. Realmente es bastante difícil, por eso es que es una especialidad, cirugía pediátrica. La gastroenterología pediátrica es realmente, la verdad es que es un mundo muy, muy difícil, considero yo. Pero, por ejemplo, las escalas de valoración de dolor que muchas veces se usan para niños y lactantes son de mucha ayuda. En niños y lactantes, la anorexia es algo que considero que en lo poco que podemos hacer de pediatría nos ayuda mucho para este tipo de pacientes. El paciente irritable, el paciente que realmente no está tranquilo, nos ayuda mucho la mamá, pero en realidad, doctores, yo darles consejos así específicos en cuanto a esta área, pecaría de un abusivo y meterme en un área que realmente no me corresponde mucho. Pero es de mucha ayuda, disculpe la redundancia, el saber de un paciente que esté inquieto y tranquilo, saber que la mamá lo conoce y saber cómo realmente, usualmente es el comportamiento de ese bebé. Ok. Bueno, creo que se han emocionado. Vamos a ver. Dice, en un niño de 6 años que presenta un valor de 6 según la escala de Alvarado modificada, es decir, tiene migración de dolor, dolor a la palpación profunda en la fosa ilíaca derecha, elevación de la temperatura de 38.5 grados y en la biometría hemática y leucocitos, si se encuentra en atención primaria, ¿cómo se debe proceder? Yo tengo un paciente que tiene esas características, yo creo que ahí con atención primaria había que referir a ese paciente. Ahora, venga acá. Existen los estudios, doctores, existen los estudios en los cuales se habla de la antibiótico terapia para tratar este tipo de pacientes. Sin embargo, las guías internacionales aún siguen diciendo que la apendicitis es de resolución quirúrgica. Es decir, si yo me encuentro en Palo Hondo y realmente sé que yo no puedo enviar a ese paciente, ¿no es cierto? Me podría eventualmente arriesgar en base a estos estudios a hacer un tratamiento antibiótico, pero recuerde algo. En estos estudios que se ha hecho tratamiento antibiótico de este tipo de pacientes, siempre ha habido la necesidad de que un cirujano valore día a día la evolución de ese paciente. Entonces, pero por ejemplo, si yo estoy en un lugar distante y tengo esos criterios que me acabas de dar, yo iniciaría antibiótico terapia y tendría que enviarlo pues lo más pronto posible, porque actualmente sigue siendo la indicación la cirugía, pese a que existen los estudios, como les digo, de tratamiento antibiótico para este tipo de pacientes. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otras preguntas interesantes. Dice, ¿la administración de analgesia durante la evaluación del dolor abdominal agudo dificultaría la capacidad de identificar afecciones quirúrgicas? Y en caso de utilizar el analgésico, ¿cuáles recomendaría? Ya, definitivamente no, doctores. Eso ya es algo que debemos superarlo, ya debemos superar esa situación, doctor. Definitivamente usted puede revisar toda la literatura a nivel internacional y la recomendación es el uso de opioides. Sí, obviamente acá nosotros usamos mucho el tramadol, el metamizol también es la segunda recomendación, sí, está en ese orden, opioides, el metamizol y luego el paracetamol. Los tres, el famosísimo paracetamol que está de moda, ¿sí? Entonces, los tres en ese orden es la manera, y obviamente de la intensidad de dolor. Y se recomienda, doctor, bueno, y lo que se dice es que los AINES todavía no hay estudios concluyentes si alteran o no, pero los tres que se dice que no se alteran, repito, son los opioides, que utilizamos aquí mucho el tramadol, ¿no es cierto? Utilizamos el metamizol, que sería metamizol siempre mi recomendación, por favor, por kilogramo de peso, uno encuentra muchos errores en el manejo de dosis de metamizol. Y tercero, sería el famosísimo paracetamol. Los tres están completamente descubierto y descartado que alteran cualquier situación de diagnóstico quirúrgico. Ok, y una última pregunta, dice, ¿el divertículo de Merkel sería una causa de dolor recurrente? Posiblemente sí, claro que sí, puede ser causa. De hecho, doctores, tenemos pacientes que tienen causas recurrentes, sí, depende mucho pues de la complicación. De hecho, no solo el divertículo de Merkel, la diverticulitis
pueden ser, pues como sabemos, no todas las diverticulitis se complican. Hay quienes tienen ese proceso inflamatorio, un proceso infeccioso y se resuelven. Y hay quienes sí se complican. Entonces, obviamente, poseer un divertículo también puede causarnos un proceso de dolores recurrentes, siempre y cuando, pues, obviamente, haya esas resoluciones. Ok. Bueno, pues, doctora, hay muchas felicitaciones de docentes, de estudiantes, de colegas Gracias. que realmente dicen que muchas gracias por estos conocimientos. Con esto creo que hemos seleccionado las mejores preguntas. Agradecemos a todo el público, agradecemos a usted, Claudio. Realmente este congreso está dirigido justamente con ese objetivo, de dar las perlas, como usted lo dijo, para todos los médicos generales, que son quienes están en una primera línea en atención con pandemia y sin pandemia. Quiero agradecer nuevamente su participación el día de hoy, muy agradecidos por parte de todos los miembros del comité organizador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimada Yadira. Gracias también a Patricia y a todo el comité organizador. No tengo tiempo, si no iba a tomar la guitarra y cantar algo, pero como no hay tiempo, entonces muchas gracias a cada uno de vosotros. Un saludo cordial, tengan un buen resto del día.